Mi búsqueda tiene que ver sobre todo con la fotografía como medio. Me gusta investigar sobre qué características tiene, que sean específicas de la fotografía, ciertos fenómenos que suceden a través de la fotografía. Para mí la fotografía es un gran pretexto para estudiar otras cosas, aunque en realidad sí el objetivo principal es entenderla como medio, pero me permite pensar en cosas como el punto de vista, la perspectiva, es decir, no solo como en un asunto técnico, sino en todos los conceptos que giran alrededor de la práctica fotográfica. Eso diría que es un centro de mi trabajo. Ahí mismo también puedo ubicar una preocupación más o menos clara sobre el hecho de las realidades que cada individuo tiene o ve. Me interesa la mirada socialmente, el punto de vista que cada quien puede llegar a tener, factores que derivan de ahí, que tienen que ver con la vigilancia, la paranoia, la ilusión. Entonces, todo ese tipo de nociones se unen en mis búsquedas. Empecé buscando con la noción de archivo. Empecé a investigar desde el archivo porque pensé que había que revisar. Para mí misma era importante, como en el historial de mi trabajo, revisar el concepto archivo y como a dónde van a dar las imágenes fotográficas o toda esta serie de grandes archivos fotográficos guardados, más o menos distribuidos. ¿Quién es el guardián de ese archivo? ¿Por qué una fotografía se puede permitir convertirse o no en archivo? Entonces por ahí empezó mi búsqueda y se fue yendo un poco hacia una crítica sobre el hecho mismo de los que resguardan el archivo o los que deciden cuáles imágenes vemos o no. Así que podría decir que un poco la búsqueda original se fue deslizando hacia partes como mucho más subjetivas y mucho más ya también de mi trabajo como fotógrafa y como artista visual, que tienen que ver sobre todo con el hecho de la vigilancia. Apareció el concepto vigilancia como con una gran claridad, es decir, como las estrategias o los guardianes de las imágenes de nosotros mismos como individuos o como ciudadanos, y cómo esas imágenes están siendo manejadas o cómo están siendo creadas. Hice un estudio sobre varios artistas que trabajan con la noción de vigilancia y después, aproximadamente en la segunda semana, empecé a hacer un primer acercamiento a una serie fotográfica que de alguna manera ilustraría esta serie de búsquedas. No es, por supuesto, un proyecto concluido, pero empecé a buscar cuál sería la diferencia entre una imagen fotográfica común y una imagen que viene del vigilante. Entonces empecé a trabajar por ahí. Y después apareció la noción de afectos, es decir, si se puede uno acercar a un archivo afectivamente, si eso, según la historia oficial, es válido o no. Entonces los afectos también, el afecto como concepto está ahora mismo permeando también mi trabajo, el afecto respecto a la imagen, el afecto respecto a modos de catalogación y modos de manejo técnico de las imágenes. Enumeré una serie de estrategias encontradas aquí en la residencia por medio del estudio de algunos artistas y bueno, algunas también de artistas que ya conocía y que decidí incidir un poco más en su trabajo. Una de las nociones que más me interesa hoy por hoy a partir de la residencia tiene justamente que ver con los afectos, es decir, estrategias donde la afectividad opera de manera distinta al conjunto de imágenes al que se está enfrentando, por ejemplo. Es decir, el hecho que muchos artistas han trabajado y por lo tanto la estrategia, bueno, a mí me parece muy efectiva,
que tiene que ver con acercarse sin afectividad a un álbum de familia, por ejemplo, que es lo que hace Eric Kessels, que está como parte de los artistas estudiados, y viceversa, cómo acercarse afectivamente a una máquina, por ejemplo. Y que eso también de alguna manera me regresa a problemas fotográficos, que son, por ejemplo, cómo va a ser uno tan sentimental, digamos, con una imagen fotográfica que finalmente viene de una máquina y que finalmente viene como de todo un sistema tecnológico que, por decirlo de algún modo, sería frío. Entonces, en este doble camino entre lo afectivo y no afectivo, creo que seguiré ahondando.